Voy a precisar que me des los anteojos. Vamos a la forma antigua y quiero que me acompañes ahí a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. En el versículo 12. Dice así la palabra de Dios, verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice que este versículo 13 es importantísimo y en este me quiero referir esta noche. Dice, entonces viendo las personas que estaban escuchando, el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, eran gente común, dice, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué característica tienen estas personas? Los discípulos del Señor Jesús son personas que no tienen letra, que no tienen conocimiento, o sea, vendría a ser así, no habían pasado por ninguna de las universidades que existían en ese momento. Y los que no estudiaban en ese tiempo, lógicamente, pasaban a un segundo plano, eran las personas más comunes, eran las personas que iban a ser menos escuchadas. Pero cuando Juan y Pedro se pararon y ellos predicaban, el Señor hizo algo milagroso a través de personas sencillas, vasijas rotas. Hizo que esas personas se pudieran maravillar de lo que predicaban, de lo que decían, de lo que hablaban. Había poder en sus palabras. Sin lugar a duda, el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles es importantísimo porque ahí está la clave de todo el libro y de todo lo que es nuestro tiempo en la iglesia. El Espíritu Santo te da poder. Primero el Espíritu Santo transforma tu vida, te da herramientas y luego Dios usa esa vida. Y por más que no tengas muchas palabras para explicar, para predicar la palabra de Dios a otro, esa vida transformada trae a la otra persona maravilla. Por esa razón quiero en esta noche alentarte, porque quizás tu contexto en la vida, tu contexto familiar, tu contexto de amistades, todo esto ha traído que cada vez más el diablo ha traído ciertos hábitos, ciertas cosas a tu vida que ha hecho que tú pierdas el valor delante de la sociedad. ¿Cómo te tachan en la sociedad? Por eso es lindo saber que cuando una persona llega a Cristo y es transformada, su aspecto, su rostro, su costumbre, su forma de hablar, su forma de comunicarse, es totalmente otro. ¿Por qué? Porque Dios transformó su vida y todos se maravillan. ¿Qué le pasó a este loco? Sí, me animo a usar la palabra loco, porque Pablo lo usa. Todos se maravillaban de ellos. ¿Por qué? Porque eran transformados con el mensaje que para muchos era locura. Era de locos. Mirá, y quiero en esta noche que nos centremos en la historia de alguien que vos conocés muy bien en la Biblia. Y es un tal jovencito José que es uno de 12 hermanos que vive allí con Jacob. Es un personaje muy clave en la Biblia que nos enseña muchísimo y que tiene mucho para que lo podamos ver y lo podamos traer a nuestra vida. ¿Sabés que José fue, desde los inicios, desde los primeros segundos de su vida, fue clave en la vida de la familia de Israel? Y esto es interesante porque Dios lo tomó a él, porque tenía un plan precioso para él. Desde ya te digo, Dios le había dado la capacidad de poder escuchar a Dios, de poder ver a través de los sueños lo que Dios tenía preparado para el futuro. Y esa era una capacidad, un talento que Dios le había dado a él. Y él lo usaba a veces de una forma muy egocéntrica. Pero también él lo supo usar para la gloria de Dios. Él supo que Dios, desde los momentos, de los inicios de su vida, Dios estaba hablando con él. Y ese jovencito empezó a crecer. Y ¿sabes qué? La vida de José nunca fue igual.
La vida de José nunca fue igual. Para los ojos de Dios era importantísimo. Para muchos de los que pasaban a su alrededor era cosa que si estaba bien y si no estaba, era lo mismo. Y mira, te voy a decir una cosa. Quisiera buscar mi pequeño apunte, porque creo que no vamos a poder. Qué lindo hubiera sido haberlo probado antes. Pero me gustaría que vayas allí a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Ahí tenemos en el versículo 3. Dice, amaba a Israel, entre paréntesis Jacob, dice, amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque los había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y aquí empezamos con la historia de José. Mirá, la historia de José fue tan importante en la Biblia, que va a ser el tipo de Cristo. Muchos ejemplos, muchas cosas de la vida de José se repiten en la persona del Señor Jesús. Y este jovencito tiene el beneficio en la vida de que su papá lo amaba mucho. Y ¿sabes qué? A medida que vayamos avanzando solamente en unos puntitos ahí, te vas a dar cuenta cómo a José lo valoraban. ¿Qué valor le daba el papá? Y lo que conocemos de la Biblia es que le había hecho una túnica de muchos colores. ¿Qué significa esto? En la antigüedad, la familia tenía la costumbre de pasar y suceder dentro de sus hijos, cederle la autoridad, cederle la cabeza como jefe del hogar. Esto ocurrió, por ejemplo, con Isaac. Había dos hijos de Abraham, uno es Ismael y el otro es Isaac. ¿Sí? Dios hizo que Isaac, que era el hijo de la promesa, recibiera la herencia. ¿Y qué es lo que hizo Abraham? Le transfirió toda la herencia, toda la autoridad. ¿Para qué? Para que él sea el jefe del clan. No nos tenemos que olvidar que en el Antiguo Testamento las familias son muy importantes. A Abraham Dios le había dicho, de ti haré una nación grande, a través de una familia, lógico. E Isaac va a transferir su herencia, ¿a quién? Tenía dos hijos, uno Esaú y el otro Jacob. ¿Sobre quién va a caer la bendición? Sobre Jacob. Jacob quiere hacer lo mismo con uno de los hijos, pero la gran diferencia es que José es uno de los últimos hijos y siempre la transferencia de la herencia era con el hijo mayor. Por esa es la razón de que sus hermanos odiaron tanto a José. Entonces el valor que Jacob le está dando a José es el valor de un príncipe. Por eso le regala una túnica de muchos colores. Entonces, ¿cómo valora Jacob a su hijo José? José es valorado como un príncipe, pero también, ¿sabes qué? Te invito a leer otro versículo más. ¿Cómo valoran los hermanos a José? Fíjate en el versículo 27. José, enviado por su papá a ver dónde estaban sus hermanos lo toman allí y van a hacer esto con José. Versículo 27, dice, venid, dijeron entre ellos, y vendámoslo a los ismaelitas. No sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano. Nuestra propia carne y sus hermanos convinieron con él. ¿Cuál es el valor que le dieron los hermanos a José? ¿El valor de qué? El precio de un esclavo eran 30 piezas de plata. ¿Por cuánto lo vendieron los hermanos? Por 20, ni siquiera el valor de un esclavo.
El padre lo califica como un príncipe, los hermanos lo tratan como menor que un esclavo, peor que un esclavo. ¿Y cómo lo califican los ismaelitas? Pasamos allá al capítulo 39. Fíjate el capítulo 39, verso 1. Dice, llevando pues José a Egipto, José a Egipto, dice, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Los ismaelitas lo vendieron ¿cómo? Acá sí lo vendieron como un esclavo. Los hermanos ni siquiera lo consideraron un esclavo. Bueno, danos ahí, chirolitas, convinieron ahí, hicieron negocio. No sé si le vas a poder sacar mucho más. Bueno, si tenés alguna ganancia, bienvenido sea. ¿Y qué es lo que va a suceder? Lo van a vender los ismaelitas al oficial, a un oficial que era el jefe de la custodia, de la guardia, de la máxima autoridad en Egipto. Los ismaelitas le dan el valor de un esclavo. Pero también Potifar, creo que ya estamos llegando. A ver, pasa. El valor dado por el papá, ¿sí? 2, el valor dado por los hermanos, el valor dado por los ismaelitas y el valor dado por Potifar. Fíjate lo que dice el versículo ahí, Génesis 39, 4. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea que José vino siendo en un momento el valor de un príncipe, después menos que un esclavo, después como un esclavo y ahora tiene el precio o el valor de un mayordomo. ¿Sabes lo que nos enseña esto? Que a tu alrededor te van a calificar de miles de maneras. El tema es que no nos quedemos con lo mejor, tampoco nos aferremos a lo peor, pero son las personas las que nos califican de esta manera. Lo que hoy tenemos que aprender es cómo Dios me ve a mí. ¿Quién soy yo para Dios? La próxima, pásame una más. ¿Cuál es el valor que cada uno de nosotros tenemos? A ver, díganme, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que valés vos? Según vos. A ver, vamos, anímense, vamos. Siervo inútil ante el Señor. Siervo inútil, muy bien. ¿Qué más? A ver. ¿Qué es lo que valemos para Dios? Mucho. Mucho, dice acá. Bien, otro más. Allá un siervo, acá mucho. ¿Qué más? A ver, ¿qué te parece que valés vos para Dios? A ver. Lo que Él se proponga hacer conmigo. Bien. Pero ¿cuál es el valor? A ver, ¿cuál es el precio? A ver, te ponemos un cartelito hoy. Hoy don Gaitán vale esto. Y lo vendemos y hacemos negocio. Vale la vida de Cristo. Muy bien, muy bien. Es importante eso, saberlo. ¿Sabes lo que valemos para Dios? Nada. Mirá lo que dice la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 1, versos 15 y 16. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Pablo dice, de los cuales que soy yo, el peor. 16, dale el otro. Sin embargo, por esto hallé misericordia. O sea,
Si hay algo que por lo cual valemos algo ahora delante de Dios, ¿por qué es? Por su gracia, por su misericordia. Y dice, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habían de creer en Él para vida eterna. Mi hermano, antes de conocer a Cristo, no valíamos nada. O sea, si había algún laurel que nos podíamos llevar a casa, no valemos nada. La paga del pecado, ¿qué dice que es la Biblia? La paga del pecado es muerte. ¿Qué merecíamos? La muerte. No valíamos nada. La sangre preciosa sí es de Cristo, que compró esto y compró eso. Pero nosotros no valemos nada. Cuando venimos a Cristo, Él nos empieza a transformar. Porque esta es la idea. Cuando uno se pone en las manos de Dios y tal vez en esta noche sientas en tu corazón esto, decir, bueno, está bien, entiendo que no valgo nada, que si me tienen que calificar afuera, posiblemente me califiquen de distintas maneras. Me llevaría muchas sorpresas cómo me califican afuera. O tal vez en mi casa, en mi hogar. Pero una cosa tenemos que hacer, y son estas que te voy a mostrar ahora. Fíjate. Bueno, fíjate, ahí Efesios capítulo 1, verso 1 y 5, lo leemos. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hago una preguntita así nada más. ¿Cómo considerás vos que se debe poner un precio a algo? Bueno, yo tengo este púlpito y le voy a poner un precio. ¿Cómo tendría que analizar esto para ponerle un precio? A ver. Por su estado, muy bien. Por los materiales, muy bien. Esto puede ser de madera, puede ser de oro, de bronce, de lo que sea. Bien. ¿Qué más? Por los años que la antigüedad, muy bien. Por la mano de obra. ¿Qué más? Por lo espiritual que representa eso, muy bien. Allá no me acuerdo el apellido. ¿Sabes una cosa? De todo lo que me dijeron está perfecto. Pero si hay algo que le daría más valor a esto, es el afecto. ¿Es así que yo puedo tener una moto que tiene así que se le sale la cubierta, la cámara para afuera? Pero tiene un afecto para mí que me viene, che, ¿no me vendés esa motito, esa chatarra? Y yo le digo, no. Pero ponele precio. No tiene precio. ¿Y por qué no la querés vender? Porque mi afecto está ligado a esto. Es una herencia que recibí de un ser querido. El afecto le da más valor a las cosas. Por esa razón dice aquí, según el puro afecto de su voluntad. Para Dios somos cosa preciosa. Y aunque estamos perdidos y no valíamos nada, Él sintió en su corazón hacernos suyos. Cristo muere por nosotros en la cruz. Él derrama su preciosa sangre, pero simplemente resultó de su puro afecto, del puro afecto de su voluntad. Continuamos. Mira, te voy a dar algunos tips para valorarte. Y hay que tener en cuenta esto, ¿sabes? ¿Para qué? Para presentarse delante de Dios. Y en la vida de José fueron pero muy clave. Él pasó por una evaluación. Dios le va a dar el lugar que tenía que ocupar. Allí, el segundo más importante en Egipto, allí arriba, ¿sí? Estaba ya sentado, el único mayor o superior a él era Faraón. Y los demás estaban por debajo. Todos hacían lo que él decía que tenían que hacer. Entonces, Dios en este proceso le va a empezar a dar valor a la vida de José. Pero hay que tener estas cosas en cuenta. ¿La prueba de qué? La prueba de la disposición. Y en esta noche, ¿sabes qué? Tenés que aprender esto, tal vez, o reflexionar sobre esto. Si vos no estás dispuesto a ponerte en las manos de Dios, no vale nada, no vale ni que pienses en comenzar, porque
el valor que Dios te va a dar es según vos te pongas a disposición de Él. Una de las preguntas que le hice a una persona, tiene su familia, está pasando por un momento duro en la familia, el matrimonio, y una de las cosas que le dije, ¿tenés quien te ayude? Y él me dijo, no tengo a quien me ayude. Y le digo, quizá la segunda pregunta es la que más vas a sufrir, la que más te va a doler, pero no quiero que te ofendas. ¿Vos aceptás que te ayuden? Y él me dijo, sí. La verdad que buscando aceptaría que alguien me ayude. Pero tenemos que estar dispuestos a que Dios nos tome en sus manos. Mirá lo que dice de José la historia ahí, Génesis capítulo 37, verso 13. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, ¿qué? Heme aquí. Es una foto de Cristo. Es un ejemplo que lo vamos a ver en Cristo. Lo vamos a ver en Isaías capítulo 6. Ahí en ese capítulo vamos a ver lo que Cristo respondió en el cielo. ¿Quién irá por nosotros? Cristo dijo, heme aquí. Él fue el que descendió a la tierra. José tiene disposición. Dice, heme aquí. Yo voy a ir. Fíjate, la segunda cosa, vamos rápido. La comprensión, la prueba de la comprensión. Fíjate lo que dice ahí en Génesis capítulo 37, verso 27. Los hermanos de José dijeron, venid y vendámoslos a los ismaelitas. Y dice, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. O sea, ¿cómo debe haber quedado José después de este suceso, de este momento? Sus hermanos lo vendieron, lo despreciaron, lo vendieron menos que un esclavo. Se quisieron deshacer de él. Qué dolor en el corazón. Quedó para toda este momento, esta vida que va a transitar José. Pero José en su corazón todavía no se puede olvidar, pero no se toma de ese momento, sino que él va a cambiar en su corazón. Y fíjate al final de ahí de Génesis, en el capítulo 45, cuando José se da a conocer a los hermanos, después que los hermanos fueron a Egipto, dice así la palabra de Dios, ahora pues, le dice José, no se pongan tristes, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Si José no tenía esto de la comprensión, si no comprendía de que era el plan de Dios, que sus hermanos lo vendieran para que él pueda adelantarse a un problema futuro, que era el hambre en todas las naciones, José entiende muy bien que todo lo que hicieron los hermanos, aunque costó y causó un dolor tan grande, simplemente José dice, no les pese, porque todo esto estaba en el plan de Dios. La evaluación de la comprensión, la evaluación de la disposición, la evaluación de la comprensión, la evaluación de la sumisión. Y quiero que nos pongamos en el lugar de José, porque todos tenemos hermanos, tenemos muchos hermanos acá, ¿verdad? Algunos te venden, algunos te compran. ¿Cómo es la cosa? No con todos nos llevamos bien. Pero tenemos que comprender que somos un cuerpo en Cristo, que nos necesitamos. La prueba de la sumisión. Mirá lo que dice la Biblia ahí con respecto a la historia de José. Génesis 39, 8 dice, y él no quiso. ¿De a qué se está refiriendo? José estaba en la casa del mayordomo, se hacía cargo de todas las cosas, llevaba las cosas adelante, todo en orden, pero la mujer de Potifar puso sus ojos en él. Un chico guapo, responsable, tal vez calladito, y una mujer que pone los ojos en él. Y esa mujer, día tras día, dice el contexto ahí de esos versículos, día tras día venía y le pedía si se podía acostar con ella. Y todos los días, y esto nos da la idea de que todos los días es una lucha tal vez con un vicio, con un mal comportamiento, y todos los días. Pero José dice que a la mujer le dijo, y él no quiso, dice, y dijo a la mujer de su amo, he aquí que
que mi Señor no se preocupa conmigo, dice, de lo que hay en casa. Y dice, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y el otro versículo que no lo puse, por supuesto, a ver si lo puse o no. Sí, bien, dice ahí el verso 9, dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Mira, esto es importantísimo. Yo sé que hay mucha gente que le gusta estudiar la Biblia. José no tenía una Biblia como la nuestra, pero de generación en generación se transmitía lo que Dios había hecho desde el principio. Ellos no tenían Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, no lo tenían, pero sí tenían lo que Adán había comunicado a sus hijos habían comunicado de generación en generación. Lo que José estaba pensando es en Adán. Y sabés que podés hacer una comparación muy fácil para aquellos que les gusta estudiar. Adán era el mayordomo en Edén. Tenía todo a cargo porque Dios lo puso a cargo. Una sola cosa no tenía que hacer. ¿Cuál era? Comer del fruto del bien y del mal. Lo que para Adán era prohibido un fruto, para José, ¿qué es? La esposa de Potifar. Y dice ahí, textualmente, dice, me ha reservado a ti, yo no te puedo tocar. Y esto es así, que José va a ser mucho mejor que Adán, porque Adán cedió a la tentación, pero José va a rehusar toda esa invitación. Y dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Sumisión, someterse a Dios. No solamente al patrón, no solamente al jefe de la casa, sino que José también está sumiso a Dios. Puede hacerlo a oscuras, a escondidas, de aquel que es su jefe en la casa, pero ante los ojos de Dios, como dice su palabra, todas las cosas están abiertas. Y para eso es necesario probar, o pasar, mejor dicho, la prueba de la sumisión. En cuarto lugar, la prueba de la determinación. Porque después de esto, José, ¿dónde termina? Termina en la cárcel. Es asombroso que si José supuestamente había abusado de la esposa del amo, ¿qué tendría que haber hecho el amo? Los tendría que haber matado. Es más, es el oficial de la guardia, es un policía, es el jefe de la máxima, es la máxima autoridad policial. O sea, ¿qué tendría que haber hecho? Tendría que haber matado. Pero lo que ve Potifar en José es el ejemplo de una vida que tiene valor. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Potifar? No lo va a ejecutar, lo va a poner en la cárcel. Y ahí vemos la prueba de la determinación. Él determinó ser fiel a Dios. Fíjate lo que dice en el verso 39. El verso 20 del capítulo 39 dice, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los otros presos del rey y estuvo allí en la cárcel. Fíjate el otro versículo. Dice, y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. O sea, determinación. No porque me han echado de la casa, me han puesto en una cárcel, yo voy a deshonrar el nombre de Dios. Y esto es importante. Yo sé que a lo mejor estás pasando por una situación que te invita a vivir la vida livianamente. José va a tener determinación. Entonces ahí tenemos disposición, comprensión, sumisión y determinación. Pásame la próxima. Dice ahí Génesis 41. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. ¿Por qué? Porque José sale de la cárcel. A ver, ayúdenme un poquito. ¿Y qué más dice? ¿A dónde va José? ¿Sale de la cárcel? ¿Con qué motivo? ¿Por qué motivo? Por los sueños de Faraón. Nadie podía interpretar los sueños de Faraón. José va a la corte, interpreta el sueño, y no solamente que interpreta el sueño, sino que le da las técnicas como para superar esos 7 años de hambre que iban a venir sobre Egipto y sobre todo el mundo. Se juntó Faraón con los siervos. Y ahí en medio está un panadero que interpretó un sueño y salió en libertad y se cumplió.
están todos los siervos que conocen a José y por sobre todas las cosas está Potifar también ahí. Y Faraón es como que mira así para el costado, lo mira a Potifar y le debe haber dicho, la Biblia no dice, ¿no? Pero le debe haber dicho, Potifar, ¿vos confías en este hombre? ¿Qué creen que debe haber dicho Potifar? Métele para adelante. Este es un hombre que tiene un alto precio. Es un hombre de valor. Es así cuando nos ponemos en las manos de Dios. Fíjate los otros versículos, dice, y dijo Faraón a su siervo, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Qué lindo que sería que en cada uno de nuestros trabajos, donde nos movamos, en la escuela donde estamos, nos digan, ¿acaso hay otro como este? Porque ahí está el precio, ahí se dan cuenta, ahí es la sociedad que abre sus ojos, se maravilla, como vieron aquellos discípulos que no tenían entendimiento, no habían sido de escuelas. ¿Por qué? Porque la obediencia a Dios trae un valor para tu vida y para mi vida. Mira lo que dice el último versículo, dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. ¡Wow! ¿Te acordás del precio que le pusieron a José? Ni siquiera esclavo. Después sí como un esclavo. Lo metieron en la cárcel, lo contaron como un preso. Ahora Dios lo pone en ese lugar y toda la gente puede decir, no hay otro como este. La próxima, por favor. Otra más. Dice que una vez, y termino con esto, dice que una vez en una subasta había todas cosas antiguas, no sé si alguna vez participaron en alguna de estas, y dice que llegó un momento donde se vendían un montón de cosas, no sé si se ve bien allá, pero es un violín, un instrumento todo lleno de tierra y con las cuerdas flojas. Y dice que en la subasta empezaron a vender las cosas y llegó a un momento donde este violín va a ser subastado. Y dice que el hombre lo levanta, el violín, y dice, bueno, ¿cuánto dan por esto? Y uno por allá dio $1, el otro por allá $2, y con mucho esfuerzo dijo uno $3. Y desde el fondo salió un hombre que se cruzó al frente, agarró el violín, primero lo limpió, le pasó un trapito, después ajustó las cuerdas, lo afinó, tensó que ahora no me acuerdo cuál es el arco, bien, gracias. El arco lo tensó y todo para poder tocar y empezó a tocar y dice que era una maravilla el violín. Sonaba como un coro de ángeles. Y dice que después de que dejó de tocar, el subastador dijo, ¿cuánto dan por el violín? Y uno allí atrás salió, $1,000, $2,000, $3,000, $4,000 y hasta $10,000. ¿Qué fue lo que cambió si es el mismo violín? Es que el maestro lo tomó en sus manos, empezó a ajustarlo, lo limpió, lo supo usar. Dio esa melodía que partió el corazón de muchas personas. Por eso le dan el valor después. $1,000, $2,000, $3,000 y hasta $10,000 por ese violín. Lo que cambió fue que un maestro lo agarró. Mirá cómo termina, pásame 2. Dice Hechos capítulo 4, verso 13 que leíamos al principio. Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. ¿Sabes por qué ellos hablaban? Porque ellos tenían poder. Porque habían estado con Jesús. Porque habían sido tocados por la mano del Señor. Sus palabras, sus enseñanzas, habían transformado sus vidas, ya no eran las mismas personas. Eran personas que cuando hablaban con poder, con autoridad. ¿Por qué? Porque Cristo había transformado sus vidas.
Jesús había transformado su vida. ¿Cuántos violines hay acá? Que afuera ni siquiera dan un centavo. ¿Sabés qué? Tenés que ponerte en las manos del Señor. Y en esta noche lo podés hacer. Podés hacer que Él empiece a afinar tus cuerdas. Que Él empiece a lustrarte, a componerte, a restaurar cosas que hoy no están bien en tu vida. Para que al final a cabo los que están afuera, los que están adentro y los que quizás se te presenten en el camino, el día de mañana tengan que decir, no hay otro como este. No hay otro sabio como este. No hay otra persona como este. No hay otro empleado más confiable que este. No hay un patrón más bueno que este. No hay alguien que sea mejor que esta persona. Por eso en esta noche Dios te llama a esto. Tal vez el valor que te has dado a ti mismo cuando llegaste a la reunión era uno, pero ahora te estás poniendo en las manos de Dios, en las manos del Señor, y Él puede transformar todas esas cosas. Mirá lo que dice, creo que lo puse el último versículo. ¿No hay más? Bien, no lo puse. Pero Dios quiere transformar tu vida. Mirá, y vamos a hacer una cosa. Yo no sé si los de la alabanza están aquí. Se fueron. Pero sonando esa música, y no es que ponemos la música para tocar un corazón. Yo quiero que el mensaje de la palabra de Dios toque tu corazón. ¿Qué valor te da tu familia? ¿Qué valor te da tu pasado, tu vieja vida? ¿Qué valor te dan aquellos amigos que eran amigos en un momento y ahora no lo son? Vivimos en una sociedad que estamos continuamente buscando el valor del otro, si no, no sería común la selfie. Que inmediatamente cuando nos sacamos una selfie, ¿qué hacemos? Vamos a ver cuántos me gusta hay. Si pones 4 fotos, vamos a ver cuál es la que aparezca más lindo. Porque estamos constantemente buscando el valor que nos den los demás. Y nos olvidamos que Dios quiere tomarte en sus manos, quiere afinarte como ese violín, quiere cambiar tu vida, quiere darte valor. Porque mientras tanto, cuando no estamos en las manos del Maestro, no valemos nada. Que si no fuera por el afecto de su voluntad, el afecto de su corazón, no te hubiera tomado, no te hubiera llamado en esta noche, en este lugar, para transformar tu vida. Qué lindo sería esta noche que te pongas a su disposición. Y que empieces a caminar en la vida como José. Empieces a aprender de la disposición, de la comprensión, de la sumisión, para que llegues a una determinación, ser fiel para siempre. Si Dios te puso en este momento, en este lugar, por algo es. Me encantó lo que dijo Alan en la alabanza. No es una casualidad, no es un ritual que estemos aquí. Dios te quiere hablar. ¿Estás dispuesto a ser un hombre o una mujer de valor? Que Dios te use, que Dios te prepare, que Dios te afine. Vamos a agachar nuestras cabezas y decirle a Dios en esta noche, siento que hablas a mi corazón. Señor, yo soy ese violín que